Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con el doctor Jonathan Benito Sipos, profesor y neurocientífico en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte aquí. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Sí, pues mira, Jesús, mi infancia, que concretamente cuento parte de esto en mi último libro, el que tengo publicado con El Planeta, de Redefine Imposible. Mi infancia en realidad no es una infancia, o sea, yo era muy niño, en el sentido más pueril de la palabra, o sea, muy, muy infantil, ¿no? Y yo esto es algo que siempre le digo a los padres que están desesperados con que sus hijos no rinden en la escuela y tal, bueno, que tengan un poquito de paciencia, porque en un momento determinado, pues te cambia el chip, te cambia la motivación o cambia la madurez personal de cada uno. Y bueno, yo cambié, ¿no? Yo cambié pues allá por el bachillerato, empecé a cambiar. Y bueno, pues nada, estudié el bachillerato, me empezó a ir un poquito mejor. Y luego, sobre todo en la universidad, es cuando realmente encontré mi vocación con la neurociencia. Y bueno, pues ahí sí ya me empezó a ir relativamente mejor. Bueno, pues hasta donde hemos llegado, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, básicamente mi infancia, o sea, sí, se puede resumir en eso, en un niño, muy poco maduro, te diría, respecto a otros niños, y con muy poco interés académico por los estudios, o ninguno, Jesús. Entonces, ¿en qué momento te conviertes en profesor de la Universidad Autónoma de Madrid? Bueno, pues acabo la carrera. Bueno, yo ya cuando estudio biología aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, que bueno, en este camino yo entré a estudiar biología porque me enamoré de Félix Rodríguez de la Fuente y fue el que me inició en este mundo de la biología y tal. Y cuando comienzo a estudiar la carrera, pues descubro que la biología es muchísimo más amplia de lo que yo me esperaba y me vuelvo a enamorar de otra figura que es don Santiago Ramón y Cajal y me descubre la neurociencia. Y en ese momento decido que quiero ser investigador y profesor de universidad. Y entonces, pues lo intento con todas las ganas y se puede decir que comienzo, bueno, pues hago el doctorado y a partir de ahí ya pues empecé a ser profesor. Empecé a dar clases realmente allá por el año 2001 o una cosa así, pero oficialmente ya como profesor desde el 2005. Ya que mencionas Ramón y Cajal, hay una serie muy buena española de los 80, no sé si la has visto, si no te la ¿No? recomiendo. Pues es una serie No, muy no. buena. Sí, ya buscará con Adolfo Marsillac en el papel de Pues me la, Santiago Ramón y Cajal, sí. pues me la Muy apunto, me buena. la apunto. Mm. Muchas gracias, Jesús. ¿Y qué asignaturas impartes en la universidad? Bueno, pues las asignaturas van variando a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente el núcleo central de mi asignatura, de mi docencia, es fisiología, concretamente fisiología animal. Normalmente la parte de neuro, de cómo funcionan los seres vivos, cómo funciona el cuerpo humano, y sobre todo la parte de neuro, aunque bueno, obviamente de todo. Luego también laboratorios avanzados, integrados, máster y sobre todo doctorandos. O sea, tenemos doctorandos en el laboratorio y bueno, pues eso es una docencia como mucho más pragmática en el sentido de que es enseñar a una persona a desarrollar su labor científica y generar conocimiento. ¿Cómo es tu jornada típica? ¿Qué horarios tienes? ¿Clases, reuniones, ese laboratorio, corregir exámenes? ¿Cómo es más o menos? Pues fíjate, esto ha variado muchísimo a lo largo del tiempo, porque, bueno, yo ahora mismo sí, o sea, soy profesor e investigador de la universidad, pero hasta hace muy poquito tiempo pues he tenido otros puestos de responsabilidad en la universidad. He sido vicerrector adjunto, he sido vicedecano, en fin. Entonces, ha variado muchísimo mi día a día dependiendo del momento en el que esté. Pues obviamente te puedes imaginar que cuando he estado como vicerrector adjunto, pues eran muchísimas reuniones, tanto aquí como en Madrid, con distintos organismos compaginándolo con las clases, compaginándolo con el laboratorio. Aparte, además, sabes que escribo libros, en fin, sabes que tengo muchas actividades eh, a lo largo de mi jornada. Entonces, básicamente lo que sí que te diría, ahora mismo ya que me puedo centrar un poco más en mi profesión sin la parte de gestión, mi día a día comienza normalmente con lo que yo llamo una tarea muro. Una tarea muro es una tarea donde voy poniendo cada día un ladrillo a un muro que quiero construir. Es decir, son tareas que quiero que me lleven a otro sitio a lo largo de los años. Entonces son tareas, pues como escribir artículos,
estudiar ciencia, en fin, cosas que me van a permitir avanzar en lo que es mi profesión. Eso es el inicio. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues van salpicadas con clases, de distintas clases, distintas reuniones con la gente del laboratorio, diseñar experimentos, estudiar ciencia, en fin, una jornada salpicada de muchas cosas. Y luego también, como me gusta mucho la escritura, pues yo cuando llego a casa pues me dedico a escribir libros, tanto libros de no ficción, de neurociencia, como novelas. ¿En qué momento te decides a empezar a escribir en productividad, gestionar tu tiempo? Pues fíjate, Jesús, aquí pasa una cosa muy curiosa. Y es que yo desde hace mucho tiempo soy friki de la productividad y de la gestión del tiempo. Entonces, la gente me preguntaba que cómo hacía tantas cosas, porque yo desde muy jovencillo estaba metido en muchísimos charcos y haciendo muchas cosas, y eso le llamaba la atención a la gente que tenía alrededor. Entonces, pues les explicaba un poco las técnicas que utilizaba, hasta que un día me cansé, lo escribí en un libro, y bueno, pues circunstancias de la vida que fue top uno a nivel mundial, a nivel hispano en Amazon. Y a partir de ahí me llaman más para que yo hable de gestión del tiempo que de neurociencia, lo cual es un poquito curioso, nos hace un poco pensar que, que algo es extraño en esta sociedad. Pero bueno, Sí, es sí, curioso, ¿no? Muchas veces, claro, lo que ha permitido Internet es que los hobbies de cada uno sobresalgan también a veces sobre respecto al trabajo, ¿no? Que antes era tu trabajo, era tu vida y ahora con tus hobbies mucha gente empiezas que si youtuber, influencer o escritor, sí. se autopublica y de repente pues por ahí es más fácil y llega a ser como su segundo trabajo, casi el primero muchas veces. Sí, sí, efectivamente, a veces la vida depara muchas sorpresas, porque ya te digo, toda la vida consagrada a la neurociencia y, bueno, pues escribiendo también obviamente sobre neurociencia, artículos obviamente más profesionales, etcétera, y el mundo no nos hacía mucho caso y de repente escribes un libro en 3 tardes y el mundo pues te pone tu foco en tu librito y es un poquito curioso. Pero sí, como tú dices, hoy en día efectivamente, bueno, pues las ventanas de oportunidades que tenemos son muy grandes y de repente uno pues pone o aporta algo de valor sobre su hobby y a lo mejor ese valor a la gente le importa mucho más que lo que estás aportando en tu profesión. Así que bueno, Sí, tu libro yo me lo leí hace tiempo ya, Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida, se lo recomiendo a todo el mundo, está muy bien. Una de las frases que más me gusta es esta, cito, si ahora te piden tu partida de nacimiento y te lleva más de un minuto encontrarla, tu sistema no es correcto. sí, 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 efectivamente. O sea, básicamente, uno de los aspectos más importantes en gestión del tiempo que yo recalco es muchas veces subestimamos el sumatorio de pequeños tiempos. Es decir, el perder un minuto o 2 minutos todos los días buscando un documento, buscando las llaves, buscando la grapadora o cualquier cosa que se nos ocurra, es letal. Porque tú fíjate, si te pones a sumar un minuto al día, son 365 minutos al año, obviamente, que son casi 4 horas. Entonces, si tú pierdes un minuto buscando lo que sea al año, cada día, al final son 4 horas full time en esa tarea. Entonces, en cuanto a la frase que tú dices, yo siempre digo que si tienes un sistema de archivo que tardes más de un minuto en encontrar o en guardar un documento, pues es un mal sistema de archivo. Entonces, yo siempre lo que recomiendo, pues tener sistemas de archivo muy sencillos. O sea, simplemente cómprate, si no tienes la posibilidad de tener un archivador más o menos profesional, como el que se puede tener en un puesto de trabajo, pues cómprate, aunque sea en el IKEA o en Amazon, un archivador de estos chiquititos y ahí por orden alfabético ve guardando todos los documentos que tú tengas, que hoy en día en digital es bastante más fácil. Pero bueno, básicamente esa es la idea, o sea, tener todo. Una cosa, o sea, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es, vamos, sentido común, pero que luego la gente no lo suele aplicar. Sí, el tiempo es limitado y otra cosa para la productividad que normalmente no se menciona mucho, pero va en relación es la energía, las ganas. Entonces, si tú pierdes 5 minutos buscando un archivo, te has quitado 5 minutos de energía de ganas de hacer otra cosa. Eso también es importante por eso. Totalmente. Totalmente, además pierdes el foco y como tú dices, o sea, muchas veces también subestimamos es que ese concepto de la energía me ha encantado, lo que dice Jesús, porque eso la gente no suele tener en cuenta. No solo es el tiempo, sino que si tú estás a las 10 de la mañana con cierta energía, porque la energía también es limitada, no nos vamos a engañar, y la motivación también, para hacer una tarea y resulta que tienes que empezar a buscar determinadas cosas, pues es que pierdes el foco y empiezas a perder la energía. Entonces es una pena ese desaprovechamiento. Dinos buenas prácticas para redactar emails. Pues mira, yo una de las cosas que siempre enseño en los cursos, bueno, la primera, que ya no sé dónde la aprendí, porque ya al final, pues vas leyendo cosas y vas adquiriendo conocimientos en la vida, a veces
pues es injusto porque no puedo citar de quién lo aprendí, pero es muy típico cuando escribes un correo a veces que se te olviden los archivos adjuntos. Es algo bastante común que siempre a la gente se le olvida el adjunto y luego manda un segundo correo. Se me ha olvidado el adjunto. Bueno, pues una forma, por ejemplo, para que no ocurra eso es cuando tú ya sabes qué correo vas a escribir, primero pones los adjuntos. Una vez que tienes los adjuntos, escribes el cuerpo del mensaje. Y siempre decimos que el cuerpo del mensaje tiene que utilizar lo que se llama el principio de no desplazamiento. Es decir, si el receptor del mensaje tiene que mover la barra de desplazamiento para leer el mensaje, es que ese cuerpo del mensaje es demasiado largo. Y eso es una falta de respeto en muchísimos sectores y muchísimas culturas. Entonces, bueno, una vez que tienes ese cuerpo del mensaje escrito con el principio de no desplazamiento, escribes el asunto, un asunto que sea lo más conciso posible, que luego se permita buscarlo en distintos buscadores, y luego ya simplemente los destinatarios. Entonces no hay forma de fallar, no hay forma ni de enviar el mail a medias, de esto que aprietas 4 botones y sin querer se manda el mail, ni tampoco de mandarlo sin adjunto, etcétera, etcétera. Yo, si tuviese que resumir 4 cosas básicas, serían esas, aunque obviamente te puedes imaginar que en los cursos hablamos de muchas más cosas. Sí, eso que mencionas, en tu libro pones que lo copiaste de Jeroen Sangers, que es Pues otro mira, maestro de la productividad. Sí, pues te lo agradezco muchísimo que le podamos citar porque ya ni me sí, acordaba, ¿eh? sí. Sí, Sí, que sí, de bueno, hecho también a colación viene un poco que la tecnología también debe estar para ayudarnos. Por ejemplo, yo siempre digo, oye, para evitar eso precisamente no solo los adjuntos, sino que muchas veces le das a responder a todo y empiezas a escribir, sin querer le puedes dar, antes de terminar la frase, debería haber un ya, candadito en el email para decir, oye, candadito, y no le puedo dar a enviar hasta que quite el candadito, por ejemplo. O a qué veces bueno. también, ahora te está avisando, no sé si Gmail o Outlook empezaron a avisar de cuando pones la palabra adjunto y no hay nada, te dicen, oye, has dicho que hay un adjunto, pero no hay nada, Sí, empiezan a pero tú avisar. fíjate, Jesús, que esto es muy gracioso porque yo tenía un puesto en la universidad que se llamaba vicerrector adjunto, con lo cual siempre mi firma aparecía adjunto, entonces siempre Gmail me decía, oye, que se te está olvidando el adjunto, entonces tuve que idearme otro sistema. Sí, Muy claro. bien. ¿Y cómo hacemos más productivas las reuniones? Entendiendo de base que casi nunca hay que hacerlas, vamos, solo para cosas específicas. Tú fíjate que da igual el sector en el que imparta cursos o talleres, que siempre las reuniones son como el coco, ¿no? Todo el mundo tiene un concepto de las reuniones como algo totalmente improductivo. Entonces, bueno, básicamente como tú dices, o sea, una reunión hay que hacerla cuando hay que hacerla. Siempre tiene que tener un fin legítimo de productividad. Y no tiene sentido hacer reuniones por hacer reuniones. A veces el sentido es hacer team building, hacer grupo entre gente que a lo mejor no se puede ver de forma presencial y quieres que se unan. Pero mira, básicamente yo lo resumiría en lo siguiente. Lo primero, si tú quieres que una reunión sea productiva, no pongas una reunión a primera hora de la mañana. Yo siempre, si quiero que sea muy, 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 muy rápida la reunión, la suelo poner a la 1. A la 1 ya es una declaración de intenciones, y, efectivamente, de que no va a ser muy larga. Es para empezar. Luego siempre pongo hora de finalización. O sea, yo digo, va a empezar a la 1 y va a terminar a las 2. Luego, un orden del día muy estricto. Y cuando digo muy estricto, es muy bien trabajado y que luego además, si yo soy el que modera la reunión, como ha sido así normalmente, lo que en cuanto se desvía alguien del orden del día, lo reconduzco, tomo en cuenta su opinión por si hay que incluirlo en otra reunión, pero hay que reconducir enseguida. Pero sobre todo, fíjate, Jesús, ya simplemente con el hecho de tú poner una hora de finalización, la reunión va a ser mucho, mucho más productiva. La gente se va a enrollar menos porque a la gente le gusta muchas veces escucharse. Entonces, simplemente con eso, por lo que se llama el principio de Pareto y la ley de Parkinson, se va a concentrar muchísimo más todo y se va a ser mucho más productivo. Y yo sé, serían los consejos que daría fundamentalmente. Poner la tarde, poner una hora de finalización y un orden del día estricto sobre el que no salirse. Simplemente con eso se ahorrarían millones de euros en el mundo con reuniones. Cambiando de tema, dices que a la hora de tener una acción hay que escribirla de forma clara, para que entendamos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Puedes poner algún ejemplo para aclararlo un poco qué quieres decir con ello? Sí, esto es una cuestión ya también que solapa un poco con mi expertise de neurociencia. O sea, el cerebro, si tú no le asignas una tarea muy, muy concreta, se puede perder. Esto, por ejemplo, yo lo digo mucho en gestión de proyectos. O sea, cuando nosotros tenemos un proyecto, el que sea, tú imagínate, yo pongo un ejemplo para que lo pueda entender todo el mundo. Aprender ruso. Si tuviésemos tú y yo que aprender ruso,
pues eso es un proyecto, además es un proyecto de una magnitud grande y puede suponer un problema al cerebro de mucho cuidado, porque dice, ¿cómo empiezo esto? Entonces hay que concretárselo. Venga, ¿cuál sería la primera acción siguiente? Si no tuvieses nada en el mundo que hacer nada más que ese proyecto, ¿qué harías? Pues hay gente que dice, mira, buscaría una academia. Bueno, buscar una academia todavía no es suficientemente concreto para el cerebro, tienes que concretar más. A lo mejor es destinar 20 minutos en Google a buscar una academia. Eso ya, al cerebro es como que ya sabe lo que tiene que hacer, es 20 minutos Google, buscar una academia. Cuanto más concretes, cuanto más la aterrices en la primera acción, mucho más fácil es que se desbloquee y pueda empezar. Y así pasa con todo. O sea, cuando nosotros tenemos objetivos en la vida, ¿qué quieres en la vida? Yo quiero ser más feliz. Sí, pero concreta, porque es que esto si no lo concretas, al final te pierdes. O con todos los objetivos siempre tienen que ser concretos, cuantificables y medibles. Si no, estás perdido. Y hablando de eso que tiene que ser medible en el tiempo, ¿usas mucho el bloqueo de agenda, el time blocking para organizar tu día o dejas también periodos un poco para ver qué te fluye en ese momento? ¿Cómo lo haces? Yo me baso en una herramienta que se llama la hoja de ruta. Para mí la hoja de ruta es fundamental. La hoja de ruta básicamente, bueno, esto es un poco largo de explicar, ¿no? Pero básicamente, o sea, el resumen es que cojo una hoja, medio folio, lo doblo por la mitad, en la parte izquierda escribo las 10 cosas más importantes que tengo que hacer ese día y me nutro para eso de la agenda, qué compromisos tengo en la agenda. Y luego, bueno, pues de una especie de cajón desastre de tareas pendientes, que yo lo organizo con un programa que se llama Asana. Entonces cojo las 10 cosas más importantes que tengo que hacer y la parte derecha de la hoja lo que hago es priorizarlas de mayor a menor importancia. Entonces, luego básicamente utilizo lo que se llama en gestión del tiempo la técnica del bulldog, que hasta que no terminas con una tarea no la sueltas. Pero básicamente, Jesús, la historia es que de todo mi universo de tareas pendientes que tengo que hacer, cojo las 10 más importantes, ¿vale? Y luego las priorizo de mayor a menor importancia. Y empiezo a trabajar con eso. Respondiendo a tu pregunta, si viene, o sea, dejo tiempo para cosas que, bueno, básicamente yo lo que hago es tener un sistema flexible que si viene una tarea que adquiere prioridad sobre las que ya tengo, pues obviamente se salta la cola. Pero si no, intento seguir mi hoja de ruta. Y bueno, es algo que no me he inventado yo. Y esto sí que no sé de dónde lo saqué hace muchísimos años y funciona francamente bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y entonces eso lo haces a primera hora del día, del mismo día, no el día anterior. Pues fíjate, hay veces, muy buena pregunta, hay veces que lo hago el día anterior, la tarde anterior, porque me resulta como que me otorga tranquilidad para el día siguiente, pero si te soy sincero, de un tiempo para acá y de un tiempo para acá, a lo mejor de hace un par de años para acá, la hago por la mañana, según llego al trabajo. ¿Y por Te qué? lleva muy poquito. ¿Por qué ahora has cambiado? Pues tampoco te sé decir. Quizás porque ya llega un punto el día anterior que estoy cansado y como que me apetece desconectar. Y bueno, mañana ya con más energías empiezo la hoja de ruta. No sé muy bien por qué, pero sí, lo he hecho así. Sí, eso me recuerda a una cosa que te iba a preguntar, que claro, que tú tienes tu lista de tareas que sí, que pueden modificarse y tal por alguna urgencia, pero, y bueno, has hablado de la técnica esa de Bulldog, que no la conocía, bueno, realmente es como no termino, no Sí, paso a lo siguiente, sino acabo lo primero, ¿no? Vale, eso es. pero ahí mencionas que qué pasa cuando te atascas en una tarea por lo que sea, o no tienes tu día en ese momento, que es lo Ujú. que muchas veces la gente hace de, vale, pues la abandono, pero ¿cómo es ese proceso de cuántas veces puedo abandonar esta tarea y la dejo sempiterna? ¿Cómo es? Claro. Bueno, básicamente yo lo que recomiendo cuando se tiene un día malo, que días malos tenemos todos y la gente más grande tiene días malos y cuando uno tiene un día malo se queda al suelo como un niño pequeño. Entonces, si tienes muy pocos días malos al año, yo siempre digo que si tienes 3 días malos al año, que no te pegues con un día malo. Yo cuando tengo un día malo, afortunadamente tengo muy poquitos días malos al año, pero si tengo un día malo y tengo la oportunidad de no ir al trabajo, no voy. No voy, ese día me voy al campo, ese día me voy a hacer otra cosa y no me pego con el día malo. Pero claro, hay ocasiones o hay trabajos que es que no puedes, por el motivo que sea, pues tienes que enfrentarte a compromisos que ya has adquirido. Entonces, claro, depende muchísimo del compromiso. Pero si, o sea, si es que tienes un deadline para cerrar un proyecto, pues siempre aconsejo trabajar con técnicas de time boxing, reduciendo mucho los tiempos. O sea, lo típico que estás leyendo un párrafo 5 veces y no te has enterado de lo que pone, o que estás intentando escribir algo y no tal, bueno, pues utiliza técnicas de time boxing, concentrando el trabajo a lo mejor 10 minutos y descansando 10. 10 minutos y descansando 10, que te puede parecer una burrada, pero tú imagínate eso frente a estar todo el rato pensando ahí en la margarita y que no te sale absolutamente nada. Entonces, por lo menos con esas técnicas consigues poco a poco la sensación de logro
y de ir saliendo de ese estado mental de atasco que uno tiene. También siempre recomiendo, pues, si puedes hacer un poquito de deporte ese día, aunque sea irte a dar una vuelta de media hora o incluso dormir. O sea, hoy en día que muchas veces teletrabajamos y tenemos la posibilidad de gestionarnos como queramos, yo creo que el trabajo tiene que ser ético y no estético. O sea, es decir, si un día tienes un día malo, pues ese día intenta salir de él como puedas. No sé si te contestaba a la tarea, Jesús. Sí, más flexibilidad, ¿no? Aprovechar un poco la Sí, flexibilidad, ¿no? sí, efectivamente. Claro, siempre con un cierto orden, claro. Sí, por supuesto. Sí, Claro. sí. Y por ejemplo, dices que otra cosa que, bueno, hemos hablado antes de que tienes que tener muy bien definido qué vas a hacer y también qué es lo siguiente que vas a hacer, ¿no? La Sí, siguiente acción, muy definida también, para no estar repensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora a dónde voy? ¿No? Esa hoja de ruta que hablabas sí. tú. Efectivamente, yo creo que precisamente una de las grandes virtudes de esta hoja de ruta es que te conduce temporalmente de un sitio a otro a lo largo del día. Es decir, sabes perfectamente qué tarea tienes que hacer la siguiente, la siguiente y la siguiente. Y además tienes la certeza de que estás trabajando de toda la constelación de tus tareas pendientes en las más importantes. A mí por eso me gusta mucho, porque te da una sensación de control absoluto, o sea, no estás abandonado en ningún momento. Entonces, esa hoja de ruta se hace con una estrategia muy grande. O sea, básicamente hay dos extremos. Personas que van al trabajo sin saber muy bien qué van a hacer y empiezan a trabajar según lo que se vayan acordando, según lo que les digan los demás, según lo que les llega por el correo. Y personas muy estrategas que tienen muy identificados todas las tareas que tienen que hacer, todos los asuntos pendientes y desarrollan una estrategia la más inteligente posible para llevarlos a cabo. Bueno, pues yo creo que la de la estrategia es muchísimo más eficiente. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Sí, yo también soy como tú, que me gusta hacer muchas cosas y a mí siempre me preguntaban, ¿pero dónde sacas tanto tiempo? Y a veces he compartido mi calendario de hoy, lo que voy a hacer, mis tareas de hoy, y claro, y la gente se asusta porque hay muchas cosas. Sí, Normalmente la bueno. gente no hace tantas cosas, ¿no? Pero son cosas, claro, y un poco, entonces lo que digo, pero realmente no es tanto gestión de tiempo como de ganas, ¿no? O de cambio de chip de mentalidad, no sé, es un poco que, y eso es como que la gente se estresa si ve tantas actividades, tantas tareas en Sí, su día a día, no sé, un poquito lo que yo veo. sí. Yo creo que muchas veces lo que le suele pasar a la gente es que no sabe conjugar distintas actividades. Es decir, si tú trabajas con pequeños bloques, porque no tienen que ser bloques muy grandes, tú durante media hora al día haz lo que sea. Media hora. Y eso lo vas haciendo durante todo el año. Pues al cabo de un año, la cantidad de horas que has destinado a ese proyecto es enorme. Entonces, claro, si tú vas haciendo bloques de media hora de distintas cosas en un día, en un año es que has podido avanzar terroríficamente. Y vas a ser mucho más productivo que si te dedicas a una sola tarea, porque eres más eficiente cuando cambias. El cerebro, cuando cambia de tareas, es como un descanso. Entonces, va siendo muchísimo más eficiente. Así que te Sí, entiendo perfectamente, Jesús. claro, y también lo que me comentabas, hacer tareas a lo mejor que no sean similares, ¿no? Si estás escribiendo, no te pongas a escribir más, a lo mejor haz deporte, o escucha Eso música, es. y cosas, o pinta, ¿no? Y entonces Eso ya es. vas variando y lo que digo, en la variedad está el gusto, ¿no? Que me gusta mucho a mí. Yo hago muchas cosas porque son Efectivamente. variadas y no es de lo mismo todo, sino uno se cansa. Claro, y luego además ser muy inteligente de saber leerse muy bien a uno mismo, es decir, qué estado emocional tienes de energías, de todo. Entonces, hay momentos que tú, aunque tengas tu hoja de ruta pues más o menos encorsetada, tú puedes modificarlo en función de tus energías. Es decir, si por el motivo que sea no tienes energía para hacer esta tarea, pues haz una que te implique menos energía. Ir jugando con eso, de repente alternar el deporte, ponerte a escribir, en fin, si tienes la posibilidad de alternar distintas cosas, exprímelo a tope. Y en ese sentido el teletrabajo, además, yo creo que ayuda muchísimo. Como tú decías antes, cuando se utiliza con responsabilidad, claro. Sí, hablando del teletrabajo, ¿qué ventajas tiene para la productividad este trabajo remoto, home office, como lo queramos llamar? Sí. Pues mira, la mayor ventaja hay varias, pero yo una de las grandes ventajas que le veo es que tú te puedes organizar realmente como quieras
Y entonces tú trabajas por objetivos. Claro, hay muchos tipos de teletrabajos. Hay muchos teletrabajos que tienen muchísimas reuniones, con lo cual están más encorsetados a horarios compartidos con otros compañeros. Pero si no es el caso, tú te puedes organizar como quieras. Eso, la gran ventaja que tienes es que puedes aplicar todas las técnicas de gestión del tiempo, de time boxing, con tus periodos de descanso, alternar distintas tareas y sobre todo una cosa muy interesante, lo que son las técnicas de contracorriente, que son, por ejemplo, si tú quieres ser eficiente en la vida en general, en tu trabajo, en la vida personal, no tiene sentido que vayas al supermercado un viernes a las 6 de la tarde, porque va a estar a tope. Vas a perder mucho tiempo. Si teletrabajas, puedes aprovechar ir un martes por la mañana. Porque como decía antes, el trabajo tiene que ser ético y no estético. No pienses en lo que van a pensar los demás si supiesen que estoy en el Mercadona a las 10 de la mañana un martes. Bueno, da igual, porque a lo mejor luego el viernes a las 6 de la tarde, cuando está todo el mundo en el Mercadona, tú estás trabajando en una tarea crucial, con lo cual aprovechas mejor tu tiempo. Lo mismo para el gimnasio, lo mismo para los atascos, de no coger atascos cuando no debes. En fin, técnicas de contracorriente que son súper útiles para ganar muchas horas a la semana y esas horas las puedes invertir en cosas mucho más interesantes. Sí, bueno, hablando de atascos, no sé si conoces a Joan Boluda de Marketing Online. Es No. bueno, pues míralo porque tiene sus cursos de marketing online, Joan Boluda, y tiene un podcast muy interesante. Y yo lo entrevisté hace un par de años, creo, y le pregunté cuál era su hábito porque él empezaba los programas, los publica como a las 7 y 7 de la mañana. Digo, oye, ¿por qué a las 7 y 7? Me empezó a decir que él cuando iba a la facultad, como había tanto atasco, él es de Barcelona, creo, Ajá. pues empezó a ir más temprano a la facultad y se iba como a las 7 de la mañana y entonces se iba a la biblioteca porque no había atasco. Y entonces, Claro. y él ahora mismo ya se levanta como a las 4:30 de la mañana y empieza a ir a piñón a hacer sus cursos, no sé qué, ya que tienen Twitch. Sí, me ha recordado un poco eso de aprovechar un poco oye, si el gran volumen de gente lo está haciendo en un momento dado, como dices tú, pues vete al Mercadona a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, que está todo el mundo comiendo. Claro, que hay menos gente, eso es aprovechar también el tiempo. Claro. Totalmente. Pues le seguiré. Muchas gracias por la recomendación, Jesús. Bueno, comentaste antes que tu libro fue top ventas en Amazon y de ahí te contactó la editorial Planeta, ¿no? Para escribir otro libro. Sí, bueno, en realidad no me contactó directamente Planeta, me contactó Pablo Álvarez, que es un agente literario de Editabundo, y Pablo básicamente lo que vio una charla mía en YouTube y que se llamaba Redefine Imposible y le gustó mucho y me dijo, pues sí, ahí tienes que escribir un libro de eso. Y yo al principio era un poco reticente porque no lo veía y bueno, le hice caso y al final efectivamente pues Planeta nos la cogió y nos la publicó. Y bueno, básicamente consiste, es un libro en el que intentamos integrar todas las herramientas de neurociencia para poder sacar la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros muchas veces los científicos estamos ahí en el día a día con nuestros artículos, publicando en revistas muy especializadas y muchas veces nos olvidamos de divulgar la neurociencia al gran público en general. Y a veces eso lo hacen otras personas que no saben nada de neurociencia. Entonces, un buen día decidí, oye, ¿por qué nosotros no nos ponemos también a divulgar? Que también es parte de devolver al público que está pagando nuestros proyectos, porque al fin y al cabo los contribuyentes están financiando las investigaciones, pues es devolverles de alguna manera todo el resultado de las investigaciones. Y decidí, pues eso, son muchísimas herramientas las que la neurociencia ha descubierto en los últimos, te diría 15 años, sobre todo los últimos 10, que nos pueden impactar muchísimo en nuestro día a día, sacar la mejor versión de nosotros mismos, ser más felices, porque básicamente es aumentar el número de neuronas en el cerebro y eso es una cosa pues increíble. Sí, yo suelo leer muchos estudios de marketing, eso me gusta, de conducta humana, porque eso al final es para ver cómo convencer a la gente de algo, ¿no? Escribir y tal. Sí. Y lo que veo yo sobre los estudios es que son muy complejos de entender porque están hechos como para algo académico, con sus reglas y tal, y que eso está bien, el procedimiento, pero luego, claro, al final, ¿qué pasa? Lo publica un medio de prensa, que te hace como lo que debería ser la publicación para que lo entendamos todo, pero luego eso a veces no casa con lo que se explica. Hacen una interpretación que no es correcta, a veces sí, a veces no. Entonces, el público, ¿a dónde llega el gran público? A lo que publica el periódico o la revista, por así decirlo. Entonces, igual habría que mejorar ahí un poco de alguna forma. En torno a mea culpa, O sea, yo creo que los investigadores deberíamos dedicar más tiempo a la divulgación, o por lo menos en algún periodo de nuestra vida
parar un poco a lo mejor de investigar y empezar a divulgar, que es un poco lo que tengo yo en mente ahora, empezar a divulgar un poco la ciencia que hemos hecho durante estos años. Porque exactamente la neurociencia, ¿qué es? Pues muy buena pregunta, Jesús. O sea, la neurociencia o las neurociencias, como le llaman algunos, yo te diría que es esa parte de la ciencia que de alguna manera trata de entender cómo funciona el cerebro. Y es una ciencia que está integrada, o dicho de otra manera, se estudia desde distintos puntos de vista. Desde la psicología, desde la medicina, desde la biología, en fin, todos aquellos campos que de alguna manera pueden contribuir al conocimiento del cerebro. Entonces, concretamente nosotros, que lo que hacemos es neurobiología, lo que intentamos es entender el funcionamiento del cerebro desde un punto de vista neuroquímico, es decir, cómo los neurotransmisores, cómo las neuronas que se comunican unas con otras, cómo eso genera patrones, al final, como tú decías, de conducta, que al final es lo que determina lo que pensamos, lo que olemos, lo que leemos, por lo que sufrimos y por lo que reímos. O sea, es al final todo tiene un sustrato al final biológico. Nosotros estamos intentando entender cuál es ese sustrato. Entonces, ¿qué estudios de neurociencia pueden ayudarnos para mejorar en el trabajo o en acometer esas tareas que siempre nos cuesta? Pues fíjate, yo te diría que la neurociencia lo que puede hacer por nosotros es prepararnos el cerebro, el cuerpo y el cerebro en concreto, en un estado óptimo para que podamos trabajar en las mejores condiciones posibles. Es decir, que si nosotros aplicamos, pues básicamente es todo lo que digo en el libro de Redefine Imposible, o sea, una serie de hábitos y de técnicas para incrementar la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas, vamos a tener mayor potencial cognitivo y además mejor bienestar emocional. Si nosotros partimos de esa base, pues a partir de ahí es que tenemos un coche de carreras estupendo con el cual competir. Es decir, yo creo que más que nos pueda ayudar en lo que es la competición en sí, nos puede ayudar a preparar el coche de carreras, lo cual, es, como bien sabes, es fundamental. Entonces, puede hacer muchísimo. Pues vamos, una persona que aplique técnicas de neurociencia es que está varios escalones por encima de esa misma persona que no lo aplique, claramente. Bueno, resulta que hay falsos mitos, ¿no?, sobre el cerebro. Uno es que solo usamos el 10% cuando lo usamos todo, ¿no? Sí. Y otro es como que las neuronas se pierden y no se pueden generar nuevas neuronas. Sin embargo, la neurogénesis dice que sí. No solo se pueden crear nuevas neuronas, sino también conexiones neuronales, ¿no? Un poco si esos hábitos diarios al final se generan en una conexión neuronal, ¿no? Y entonces el cerebro entiende que es importante para ti y lo asimila, y ahí es como progresa uno en sus tareas, ¿no? Claro, fíjate, efectivamente, había un dogma, y fíjate que la ciencia no es dogmática, pero la ciencia no es dogmática, pero a veces algunos científicos acabamos siendo dogmáticos, que es lo contrario de lo que queremos ser. Entonces, sí, las neuronas no se regeneran, se mueren y se pierden para siempre, etcétera. Entonces, pues mira, concretamente quien zanjó ese tema para siempre fue una científica española, María Llorens, que descubrió que sí que existía neurogénesis y existía hasta incluso de edades de 87 años, fueron los cerebros más ancianos que pudieron investigar. Y entonces básicamente se concentra en unas regiones del cerebro que se llaman hipocampos, que tenemos una en cada hemisferio, que es crucial para el nuevo conocimiento, o sea, todo el conocimiento. O sea, tú y yo ahora mismo, hoy vamos a aprender cosas. Pues para que eso se consolide, tienen que pasar por esas estructuras que se llaman los hipocampos. Entonces, ellas son las que deciden si se van a consolidar esos conocimientos o se van a perder para siempre. Y luego, además, también tiene muchísimo que ver con el bienestar emocional. O sea, se ha visto que en personas depresivas estas regiones hipocampales disminuyen mucho y al revés, en personas que están sanas emocionalmente, son gruesas. Con lo cual, fíjate la responsabilidad que tiene esta nueva generación de nuevas neuronas. Entonces, estas neuronas se generan todos los días. Pero de nosotros depende de dos cosas. Primero, que estas neuronas se incorporen a nuevos circuitos o que se mueran, porque si no creamos el contexto adecuado, se mueren. Y además, si nosotros generamos el contexto adecuado, no solo evitamos que se mueran, sino que podemos hacer que nazcan más. De ahí te decía antes que si tú sigues las técnicas del libro de Redefine Imposible, lo que vas a tener al final es una mayor neurogénesis. Y una mayor neurogénesis implica mayor potencial cognitivo y mayor bienestar emocional. Sí, es una cosa que hace 10 años nos hubiesen tomado por locos a ti y a mí con esta conversación. Sí. Sí, pues a ver si tiene éxito tu libro. Y bueno,
acabamos de pasar, o todavía estamos pasando, toquemos madera, un periodo de pandemia mundial por el coronavirus, ¿no? COVID-19. ¿Cómo te afectó a ti laboralmente ese periodo, ya que tú eres profesor? Y ahí se abrió un mundo del físico online y sobre todo los exámenes, cómo yo controlo a mis alumnos y tal, cómo puedo hablar a 100 personas a la vez sin que se atropellen unos a otros. Claro, bueno, que cambió todo. Bueno, a mí a nivel personal me cambió mucho porque estoy a punto de morirme del COVID, al principio de la pandemia, con lo cual fue un gran reset. Primero, como una segunda oportunidad de vida, porque ya te digo, estuve muy, muy, muy cerca de irme para otro barrio. A mí me salvó la ciencia, me salvó un medicamento experimental. Y luego, además, bueno, como tú bien dices, claro, cambió todo. Bueno, cambió todo el paradigma, pues concretamente las clases, claro. Yo ahora mismo pues tengo la suerte de volver otra vez a poder entrar en aulas donde hay 70, 80 chavales, o dependiendo de las clases, donde hay una interacción directa, pero en aquel momento, claro, se detuvo el mundo y de repente, pues igual que tú y yo estamos ahora haciendo esta entrevista, pues estábamos otras 60 o 70 personas. Claro, primero la implicación emocional no es la misma. Entonces, para empezar, pues tenés que tirar de recursos que no sabías ni que tenías, ni que tenías que utilizar, ni que se podían utilizar. Pues para llamar la atención muchísimo más. Y luego, como tú bien dices, los turnos de palabras, porque claro, de repente la gente quiere participar o entonces de repente pues cambió absolutamente todo. Lo que sí que nos enseñó es que también la docencia online, yo creo que obviamente siempre prefiero la docencia presencial, pero la docencia online tiene mucho, mucho más potencial del que uno en principio podíamos sospechar antes de la pandemia. Así que en ese sentido, yo creo que sí que ha habido un cambio grande. Con respecto a la investigación, ahí sí que no quiero decir. Respecto a la investigación, lo que cambió, obviamente la investigación solo se puede hacer en el laboratorio, por lo menos la que hacemos nosotros, es imposible hacerla a distancia, pero sí que cambia un poco en todos nosotros, en todos los compañeros, la responsabilidad como biólogos que tenemos sobre la ciencia. Es decir, porque hubo momentos, si te acuerdas, Jesús, que estábamos todos pendientes de que la ciencia nos diera una vacuna, porque no había otra salida, o sea, no había otro sector que nos pudiese sacar de esa situación. Y entonces nos dimos cuenta más todavía de la responsabilidad que tenemos, pues cada uno en nuestro ámbito, sobre distintas enfermedades, sobre distintos procesos, y cómo al final la ciencia puede cambiar el devenir de la humanidad para bien o para mal. Así que bueno, suena un poco profundo, pero eso Sí, bueno, es lo que me tenía. alegro mucho de que superara ese virus, por Dios, menos mal. Y tú Muchas que estás en gracias. contacto con gente joven, y claro, siempre hay dudas con esta nueva generación de influencers que tenemos, que parece que los jóvenes ya solo quieren ser influencers o youtubers y tal. Sí. Y tú ves en tus alumnos, ¿tú notas que ellos están absorbidos por ese mundo digital o no sé cuánto, o ha habido una evolución del alumno o más o menos ellos son conscientes de que sí está el mundo digital, pero está también el mundo real y el digital yo sé controlarlo, usarlo para todo o se desvían demasiado hacia el digital y no atienden bien el físico real? Pues es una cuestión clave sobre la que hemos pensado mucho en los últimos años, y es que yo creo que estas nuevas generaciones se están haciendo un pequeño lío de todo. Es decir, porque yo creo que tienen integrado el mundo digital con mucha más naturalidad que nosotros, pero a veces no ven las barreras entre el mundo físico y el mundo digital. Se creen que todo vale, como tú dices, tienen una obsesión ellos por tener protagonismo, no todos, o sea, pero te hablo en general, por tener muchísimo protagonismo en redes, o sea, básicamente se creen que su imagen en redes es realmente la importante y entonces viven obsesionados con eso. Entonces, para que te hagas una idea, estamos haciendo prácticas en el laboratorio y yo ya me he dado cuenta que a veces tenemos que prohibir el uso de móviles, que en un momento determinado para grabar determinadas cosas o determinada información podría ser útil, pero al final ya se desvirtúa porque lo que quieren es sacarse la foto para publicarla en TikTok, en Instagram, no sé qué, y no viven el momento, están viviendo en las redes. Y luego están pendientes de cuántos likes le han dado y se vienen abajo si les han dado pocos likes o no. Entonces, bueno, ahí entra un mundo que, vamos, muy, muy jugoso de hablar, que es el mundo del subconsciente, de que podríamos hablar muchas horas, donde juegan muy malas pasadas a estos chavales por el mundo online. Sí, pues si quieres profundizar un poquito más en eso del subconsciente, que es interesante. Sí, pues mira, básicamente el subconsciente es que no diferencia muy bien entre la realidad y la ficción. Y fíjate, aquí sí que si quieres te puedo comentar un breve experimento que se hizo hace muchos años,
donde a un grupo de voluntarios les daban 2 botes de cristal transparentes. Entonces, en uno les decían que tienen que poner la palabra azúcar y en otro la palabra cianuro. Entonces, nada, ellos escriben la palabra azúcar, la palabra cianuro, luego les daban azúcar y tienen que llenar los 2 de azúcar. Entonces, nada, los llenaban de azúcar, luego les invitaban a un café y les decían que se echasen azúcar con sus botes. Pues te puedes creer, Jesús, que solo utilizaban el que ellos habían llenado, el que ponía azúcar, no utilizaban el que ponía cianuro. Y cuando les preguntaban por qué, era como, no vaya a ser qué. Y es porque el subconsciente dice, no vaya a ser qué. Fíjate que lo has llenado tú, pero es así. ¿Qué pasa en las redes sociales? En las redes sociales, todos, o sea, tú de forma racional, cuando digo tú, digo de forma genérica, tú, yo, todos, sabemos de forma racional que la vida de los demás pues tiene sombras y luces. Pero sin embargo, cuando vemos las redes sociales, solo vemos las luces. Muy poquita gente pone sombras. Todo el mundo pone que bien estuve ayer en el restaurante tal, en el viaje pascual. ¿Qué pasa? Que el subconsciente, ese que se cree que donde has puesto tu cianuro puede haber cianuro, ese mismo subconsciente dice, lo que lee es, la vida de los demás es maravillosa y sin embargo yo soy un gusano de la peor especie, que no me merezco ni vivir. Entonces eso es deleterio. Entonces se ha visto que eso genera depresiones, genera ansiedad y además que es proporcional. Cuanto más usas las redes sociales, más estrés te genera. Con lo cual yo siempre les digo a los chavales que tengan muchísimo cuidado con las redes sociales. Yo intento usarlo lo menos posible porque es que incluso, además que tú fíjate, Jesús, porque tú dices, bueno, el cerebro se puede comparar con el compañero de al lado. Bueno, pues el cerebro es que se compara con Cristiano Ronaldo. Le ve a Cristiano Ronaldo en un Bugatti y de alguna manera él también quiere tener ese Bugatti. Tu parte racional, la mía, saben que Cristiano Ronaldo está a otro nivel y que no podemos competir con él, pero nuestro subconsciente no y le hace daño. Entonces, que muchísimo cuidado con las redes sociales. Yo es lo que les diría, sobre todo a los chavales, pero a los mayores también, ¿eh? Sí. Porque también ahí se junta también los defectos de cada uno, la envidia o sí, o el, ay, ¿por qué tengo yo este puesto y no alcancé el puesto grande o en una empresa mejor? Un poco las frustraciones de cada uno también. Sí, la comparación social. El cerebro es, un profesional absoluto en la comparación social para hacerte daño a ti mismo. Sí. Como tú te enteres que tu compañero está ganando algo más dinero que tú haciendo el mismo trabajo, ya te han arruinado la vida durante un tiempo. Claro. De hecho, yo leí, es típica historia esta que decía, un estudio fue algo así que decía, imagínate que ahora te dicen que tú vas a cobrar 20.000 euros al mes, ¿no? Pues todo el mundo estaría súper contento porque normalmente esa cifra nadie la cobra. Claro. Y entonces el grado de felicidad de los sujetos era altísimo, ¿no? El máximo. Claro. Pero después, pero ahora te enteras que tu vecino cobra 30.000 euros al mes, ¿no? Y entonces el grado de felicidad baja cuando debería ser el mismo, ¿no? Porque dices, tú tienes que estar feliz por ti, pero el vecino ya cobra mucho más, un 50% más o lo que sea, ya me ha bajado el grado de felicidad. Sí. Fíjate, hay un estudio estadounidense de unos psicólogos de Martin Seligman y unos psicólogos de Harvard que lo que hacen es, les preguntan, es un escenario muy parecido al que tú dibujas. Les dicen, a ver, puedes ganar 50.000 euros al mes y tus compañeros van a ganar 25.000, ¿vale? Una opción válida. Y la siguiente es, tú vas a ganar 100.000 y tus compañeros 250.000. ¿Cuál eliges? Pues todo el mundo la de ganar 50.000 y mis compañeros 25.000. ¿Qué dices tú? Pero si vas a ganar el doble, vas a poder comprarte el doble de cosas. Sí, pero yo no quiero ser menos que los demás. Y eso tiene un componente biológico de la biología más fundamental y más básica que es increíble. Bueno, daría para horas. Sí, me ha recordado el libro de Kahneman que piensa rápido, piensa despacio. Sí. Que es buenísimo. Sí. Daniel Kahneman, un grande, uno de los más grandes. Sí. Bueno, por continuar, ¿cuáles son tus próximos retos? Pues mira, mis próximos retos a nivel científico nos estamos metiendo en un proyecto muy, muy importante, o por lo menos para nosotros nos resulta muy interesante, que es encontrar genes relacionados con el optimismo. Entonces tenemos ahí un proyecto que, o sea, porque claro, aterrizar esto a un modelo experimental y que se pueda contestar la pregunta no es fácil y creemos que tenemos un modelo con el que podemos contestarlo. Entonces estamos súper ilusionados en ese sentido. Y después, bueno, yo estoy escribiendo, sigo escribiendo, aparte de novelas, que tengo bastante ilusión en alguna de ellas, que creo que puede funcionar bien, pues estoy escribiendo una segunda parte de Redefine Imposible, una especie de segunda parte del libro de Redefine Imposible, con más neurociencia para seguir mejorando la vida de las personas. Así que ese sería un poco el resumen a nivel profesional un poco.
Sí, eso es súper interesante. Me parece a mí lo de los genes, lo del optimismo, que entiendo que está muy relacionado con la autofelicidad, ¿no? Porque hay gente que nace feliz Totalmente, y por muchos totalmente. palos que le den, hombre, en condiciones normales, siempre ve como yin y yang, lo bueno, lo poco Sí, bueno, sí, 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 lo ve, sí. y hay gente que siempre ve lo mucho malo, ¿no? Sí, fíjate Jesús, o sea, el optimismo, o sea, como lo definen Marty Seligman, que fue uno de los primeros que estuvo, o sea, ellos básicamente lo que veían es que si tú te quieres deprimir es muy fácil, tienes que tener un comportamiento pesimista y rumiar sobre las cosas malas que te pasan. Si tú haces esas dos cosas, las probabilidades de acabar con una depresión son altísimas. Y por el contrario vieron que la gente optimista es gente que también ve los problemas del mundo, lo que pasa, pero que en lugar que se te cae el vaso y dices, qué mala suerte tengo, soy un desgraciado, no, se te cae el vaso, se te ha roto, ¿vale? Lo recoges, lo barres y a otra cosa, o sea, enseguida te levantas enseguida. Una persona optimista se caracteriza por levantarse enseguida, también ve las cosas malas, también le suceden cosas malas, pero enseguida vuelve a luchar. Entonces, ¿qué pasa? Que se vio que eso es un ingrediente fundamental para salir de cualquier depresión, incluso para no tener nunca. Entonces yo creo que si encontramos los genes del optimismo, bueno, pues será un avance más en por qué hay personas que son optimistas por naturaleza y personas que son pesimistas por naturaleza. Y bueno, ojalá eso se pudiese modificar de alguna manera, aunque esto ya es entrar en el terreno de la especulación y vete tú a saber, nosotros no lo veremos ni mucho menos, pero bueno, si se puede avanzar en ese sentido, pues genial. Sí, yo leí una cosa que me llamó la atención porque tiene razón, que es esos momentos que todos tenemos, por mucho optimismo o pesimismo que sea cada uno, siempre tienes el momento de que estás o enfadado con algo, o te tomas las cosas muy a pecho. Y yo leí, no sé dónde, que una de las formas de salir de ese estado primero es físicamente como sonreír, ¿no? Que parece Sí. absurdo, pero es que al final la cara es el espejo del alma, ¿no? Y en todas las culturas es así, y las emociones se reflejan en el rostro, y es muy difícil mentir el rostro, ¿no? Incluso Sí, sonreír de forma sí, sí, mentirosa uno efectivamente. se da cuenta, ¿no? Pero si sonríes como con actitud de sonreír, como que ya se te pasa ese cabreo, ¿no? Es súper curioso, ¿no? Algo físico que implique algo Sí, emocional. sí, sí. De hecho, esto es bueno, al principio no se sabía muy bien si el cerebro cuando estaba feliz sonreía o si cuando sonreía se ponía feliz. Entonces lo que se vio que eran las dos cosas. Fundamentalmente tú sonríes cuando el cerebro despliega, bueno, pues una bioquímica de felicidad, pero también se dieron cuenta que, como tú dices, cuando tú estás en un estado emocional oscuro, si tú sonríes de forma artificial, el cerebro que está monitorizando constantemente los músculos de la cara, de repente dice, anda, si estoy feliz y no lo sabía, porque tú estás sonriendo de forma obligada. Entonces, el cerebro de alguna manera se reconduce e intenta salir de ese estado emocional oscuro. Y claro, esto no es algo súper milagroso, pero funciona muy bien. Si tú sonríes de forma obligada, durante ese momento el cerebro no puede estar súper triste, porque es un choque de trenes, es incompatible. Con lo cual funciona muy bien. Sí. Ujú. Volviendo a la productividad, yo veo a veces estudios de que si el teletrabajo mejora la productividad un tanto por ciento, que si la jornada de 4 días mejora este X por ciento, no sé qué. Yo la verdad es que no sé en qué se basan para dar un porcentaje, no lo entiendo porque nunca lo explican. Lo típico de los estudios, dices tú, pero vale, ¿de dónde sacas que es un 15% y no un 16, un 50, un 2? Claro. Y ya no sé si esto lo leí o me lo he inventado yo qué sé, porque al final uno ya no sabe tantas cosas que lee. Y Sí. yo una de las cosas que sí veo que un dato que es científico que indica la productividad son las bajas laborales de cada Ujú. empresa. Porque ahí se resume un poco el extremo de decir, obviamente, si alguien está desmotivado en el trabajo, a la mínima que tiene un resfriado, no va. Y si está motivado, si se encuentra regular, si va, o se pone a teletrabajar para no contagiar al Claro. compañero, no sé qué. Y aparte está el estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ese estrés cerebral en el trabajo? ¿Qué recomendaciones darías a un empleado para que intente que ese estrés de todos los marrones me caen a mí, que si mi jefe no me hace la vida imposible, que si mi compañero cobra más, no sé qué, cómo hacer mentalmente más saludable ese trabajo, que es un poco duro? Fíjate, Jesús, este sí que es un tema súper amplio que se puede atacar desde distintos puntos de vista, desde la neurociencia y desde la productividad. O sea, como te digo, es un tema súper amplio en neurociencia. En neurociencia una de las primeras cosas es evitar siempre la comparación social. O sea, en cuanto el cerebro siempre va a compararse socialmente, porque date cuenta que nuestro cerebro surge en el seno de un grupo, de lo que en biología llamamos una manada, ¿no? Aunque manada hoy en día tiene pues unas connotaciones peyorativas, desgraciadamente, pero nace en un seno del grupo. Entonces, en ese seno del grupo,
como nuestra obsesión, la obsesión del cerebro es sobrevivir y reproducirse, como la de todos los seres vivos que hay en la faz de la Tierra, y esa obsesión la lleva hasta límites insospechados, y además somos herederos de los que hicieron bien ese trabajo, porque los que no se reprodujeron no dejaron linaje. Nosotros somos descendientes de los que hicieron bien ese trabajo, dentro del grupo. ¿Qué pasa? Que dentro de, como ha nacido en este grupo, si te expulsan del grupo, no te puedes ni sobrevivir, ni te puedes reproducir. Con lo cual el cerebro tiene pánico a que le expulsen del grupo, ¿vale? Lo estoy explicando muy rápido, pero para que se entienda. Y además, dentro de esto, jerárquicamente en ese grupo quiere estar cuanto más arriba mejor. Porque cuanto más arriba estés, más difícil es que te expulsen, más acceso vas a tener a recursos de supervivencia y de reproducción. Con lo cual, tenemos un programa interno para estar muy arriba. Esto tiene consecuencias negativas, porque esto lo que hace es que constantemente nos estamos comparando con los de al lado. No queremos estar por abajo en ningún momento, lo que hablábamos antes del dinero. O sea, no queremos que el de al lado gane ni siquiera 500 euros más que nosotros. Entonces, queremos estar siempre arriba. Pero de alguna manera, este diálogo interno lo tenemos que parar. Entonces, en cuanto no estemos con comparaciones sociales, hay que interrumpir, hay que decir stop. Entonces, yo siempre digo que hay que hablar al cerebro en tercera persona, ¿no? Muchas gracias por tu opinión, pero no me interesa, no sigas por ahí, no sigas que si el vecino tiene un coche mejor, que si el jefe no le da tantos marrones, que, o sea, la vida no está destinada para hacerte a ti el día a día imposible, no. Las circunstancias son así, cada uno va a lo suyo en esta jungla en la que vivimos, y entonces tienes que ser lo más flexible posible para adaptarte a los cambios. Entonces eso, la comparación social yo la eliminaría del todo. Y luego centrarte mucho en tu trabajo, aprender todas las técnicas de productividad que puedas para que tu trabajo lo saques de la mejor manera posible. Y luego, fíjate, y por decirte alguna cosa más que te podría decir muchísimas, pero yo creo que también en ese sentido se deberían de desarrollar técnicas de asertividad. Es decir, de saber decir que no, de saber defender un poco también nuestros derechos, porque a veces es verdad que hay jefes o hay compañeros que abusan mucho de nosotros y debemos tener recursos para de alguna manera protegernos de eso, porque si no nos protegemos de ello, al final va a ser la auténtica locura. Y luego, para finalizar, una cosa que siempre digo en los cursos es que hoy en día, en el primer mundo, si me permites la expresión, y con toda la pena que me va a decir esto, pero tenemos mucho más trabajo de horas para poder sacarlo adelante. Es decir, cualquier persona en casi cualquier trabajo va a tener siempre más volumen de trabajo que tiempo para realizarlo. Esto al final ¿a qué nos lleva? A que siempre tenemos mucho trabajo en lista de espera, y esto genera muchísima frustración y muchísimo estrés. Bueno, pues yo creo que esto tenemos que asumir. Cuanto antes asumamos que esto va a ser así siempre, mejor. Y que lo que tenemos que hacer es tomárnoslo con calma, intentar decir que no a muchas cosas para que a las cosas que hemos dicho que sí las podamos atender de la mejor manera posible y disfrutarlo más. Y a partir de ahí ser lo más productivos posible y ya te voy a olvidarnos de las comparaciones sociales. Y bueno, te diría muchísimas más cosas, pero es que es todo para un libro, ¿eh? Sí, efectivamente, para un libro, para 100, porque al final, y sobre todo repetir, ¿no? Sí, pues muchas gracias, muy buenos consejos, muy interesante la charla, y estamos acabando ya, entonces no sé si tienes algo más que añadir. Pues bueno, aparte de agradecerte muchísimo la entrevista, pues decir que yo creo que no tenemos que dejar nunca de formarnos, es decir, siempre pongo en mis cursos un cuento que seguramente te lo conozcas, que es El leñador y el hacha, que es básicamente una persona que la contratan para ser leñador, entonces con todas sus ganas se pone a talar árboles y tal, y cada día va talando menos. Entonces él, preocupado, un día ya que prácticamente no puede talar, le dice el capataz que no entiende lo que le está pasando, porque él se está esforzando hasta los límites de la extenuación y cada día tala menos árboles. Entonces el capataz le pregunta: ¿cuándo ha sido la última vez que has afilado el hacha? Dice: bueno, es que no he tenido tiempo para afilar el hacha, estaba muy ocupado talando árboles. Pues un poco yo esto siempre le digo a la gente, que pare un poco, que se forme, que hoy en día la neurociencia, la productividad y muchísimos más ámbitos de conocimiento han generado un marco que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día. Entonces, que destinen parte de su tiempo a parar y formarse. Si puede ser porque trabajas en una empresa que te ayuda a formarte, estupendo, y si no, es responsabilidad personal. Cada uno de nosotros hoy en día tenemos acceso a prácticamente todo y casi todo de forma gratuita o a unos precios súper asequibles, y que es responsabilidad nuestra, que al final nos va a hacer vivir mejor, si es que es simplemente por egoísmo. Así que yo diría eso, Jesús. Pues mira, no conocía eso del hacha, pero me parece muy interesante y muy bien para explicar lo que es la formación y también, o cualquier cosa, ¿no? Oye, dedica un
un poquito de tiempo para organizarte, pierde un Claro. poquito de tiempo, pierde porque lo vas a recuperar con creces, ¿no? Algo así. Eso es. Pues muchas gracias al doctor Jonathan Benito Sipos, profesor y neurocientífico en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Un placer y un abrazo inmenso. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.